puerta estaba cerrada por dentro. Eso fue lo primero que notaron los policías. No había señales de forcejeo, no había ventanas rotas, solo un círculo dibujado en el piso, con algo que no era pintura, y 13 velas consumidas hasta la base, como si nadie hubiera querido apagarlas. En el centro del cuarto, un hombre estaba de rodillas. Seguía vivo, pero repetía un mismo nombre una y otra vez, con la voz desgastada, como si llevara días hablándole a algo que nunca respondió, o quizá que respondió demasiado. Cuando intentaron sacarlo, el hombre gritó desesperado. No apaguen nada. Todavía no se va. Los vecinos dijeron que esa casa llevaba semanas sin luz por las noches, que nadie entraba ni salía, que solo se escuchaban cantos bajos, siempre a la misma hora. Esa noche, los agentes abandonaron el lugar antes del amanecer, y el informe oficial nunca explicó por qué. Al cerrar la puerta, algo golpeó desde adentro pidiendo que la dejaran salir. Esta noche hablaremos de un grupo que no reza, invocan, de cultos que no buscan la fe, buscan contacto. Comenzamos. Hola familia extranormal, bienvenidos a Frecuencia Extranormal, el espacio donde lo oculto y lo inexplicable cobra voz. Soy Víctor Vaca y hoy te traeré el 17º episodio de nuestra serie llamada Cultos Prohibidos, historias de terror. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque lo que escucharás podría estar más cerca de lo que te imaginas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los trata el mes de febrero? En mi caso, bastante trabajo y otros pendientes de proyectos que tenemos en puerta. Espero que en el caso de ustedes les vaya muy bien. También familia me encuentro muy feliz porque hace un par de días ya me reuní con mi amigo Manuel y vamos a retomar el siguiente episodio ya estará presente para seguir contando para ustedes las historias que tanto nos gustan. Inclusive familia, les voy a adelantar que se viene la temporada 2 del podcast de Frecuencia Extra Normal. Estamos trabajando para en el nombre, darle un nombre a la segunda temporada y se vienen cosas bastante interesantes familia. Todo lo hacemos con mucho cariño por ustedes, porque nos gustan mucho esos temas y también queremos que ustedes los disfruten al escuchar las historias narradas por nuestra propia voz. También familia, queremos, bueno, lo voy a adelantar un poco, que más adelante vamos a crear un podcast para, digamos, dividir lo que se va a tratar cada una de las partes del podcast. Un podcast que va a ser puramente para contar historias de terror y otro podcast donde vamos a hablar de teorías conspiranoicas, vamos a debatir de los temas, de películas, etcétera, familia. Espero lo disfruten muchísimo, así que espérenlo, estamos trabajando en ello. Y antes de comenzar, familia, a contar la historia de terror que son pues lo que más nos gusta, vamos a mencionar los anuncios parroquiales, los cuales van de cajón. Familia, si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, le pido de favor que nos sigan en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y Amazon Music. Nos encuentran como Frecuencia Extra Normal Podcast. Recuerden que Extra Normal es la pura X sin la E. Síganos por favor, por ejemplo, en Facebook, denle seguir.
En YouTube activen la campanita para que le lleguen notificaciones cada que subamos un nuevo episodio. Y en Spotify, Amazon Music, denle corazoncito por favor para que cada vez vaya colocando el algoritmo mejor posicionado al podcast y podamos llegar a más personas, familia. Créanme que estas pequeñas acciones le toman unos segunditos de su tiempo y al podcast lo ayudan muchísimo a seguir creciendo para poder traer para ustedes cada vez contenido de mayor calidad. También mi familia mencionarles que ya estamos practicando, Emanuel y yo, para traer la primera colaboración externa al podcast. Queremos que sea alguien pues bastante relevante en todo lo paranormal, en el fenómeno humano. Estamos por ahí, tenemos en mente un nombre, así que esperen también más adelante futuras noticias porque sé que les va a gustar muchísimo. Bueno, familia, ya dejando de lado esta parte de a los anuncios parroquiales, el episodio es un episodio que me causa muchísimo miedo, familia. Es un episodio que hasta mencionarlo simplemente genera bastante terror. Cultos prohibidos. En este caso vamos a narrar historias sumamente terroríficas. ¿Cómo parte o cómo nace todo esto de los cultos, familia? Es bien sabido que los cultos siempre han iniciado por una persona que dice haber sido contactada por un ser divino o por un ser del bajo astral o por un ser extraterrestre, familia, el cual le da la misión de congregar personas y digamos, por el mal dicho, mm, mencionar su palabra, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa, familia? Casi siempre todo este tipo de cultos son mal utilizados para hacer invocaciones de seres del bajo astral, o peor aún, el fanatismo se vuelve tan radical que cobra vidas humanas. Hay un caso de un culto, familia, que no me acuerdo muy bien de los nombres de las personas, pero me dejó muy, muy impactado cuando lo escuché, que era una persona que secuestraron en su culto a un ciudadano americano y pues a este lo sacrificaron para las deidades que ellos veneraban. Todo esto, pues digamos que fue el colapso, lo que llevó al colapso de esta secta, de este culto. Pero imaginemos, familia, si no hubiera sido así, cuántas vidas humanas más se hubieran perdido por culpa del fanatismo de estas personas. También ha habido casos de cultos, familia, donde, digamos, el líder del culto les dice que van a venir por ellos y que tienen que hacer o tomar cierta cosa para poder alcanzar, digamos, el máximo nivel de meditación y que estos seres los puedan venir a encontrar. Pero en ese caso, familia, todo era algo planeado. Realmente lo que se tomaban, por ejemplo, era veneno y estas personas pues perdían su vida. Es algo aterrador, algo terrorífico porque todo esto engloba el fanatismo, familia. Recuerden que el fanatismo es algo muy peligroso, algo muy grave y que se tiene que tomar con muchísimo cuidado. Familia, antes de comenzar a contar las historias que, como bien saben, y estoy seguro que es lo que más nos gusta, vamos a tomar un poco de té. En este caso, familia, es té Lulú, patrocinador oficial del podcast. Es, las personas que son de Culiacán, Sinaloa, ya lo van a poder encontrar por acá para que lo disfruten. Bastante recomendado, familia. Bueno, en este caso, vamos a contar la primera historia, la cual fue nombrada. El caso del culto del Cerro de Vigía ocurrió en Veracruz, México, más o menos entre el 2014 y el 2016, familia. En México, no todos los cultos se esconden en sótanos o selvas profundas. Algunos operan a plena vista, disfrazados de grupos espirituales, retiros de sanación o comunidades religiosas. Esta historia ocurrió en 2014 en una zona rural del estado de Veracruz. Fue reconstruida a partir de testimonios de exintegrantes y registros parroquiales. Es el caso del culto cerrado, aislado del exterior, donde la fe dejó de ser creencia y se convirtió en obediencia absoluta. En la cima del Cerro Vigía existió una comunidad conocida como la Nueva Cruz, como la Nueva Luz. No aparecían mapas,
ni tenía señalamientos visibles. Ahí vivían alrededor de 40 personas, entre hombres y mujeres. No había señales, no había internet, las visitas estaban prohibidas. Quienes entraban lo hacían por voluntad espiritual, pero salir requería permiso. El líder era un hombre de unos 50 años, conocido solo como el pastor. Nunca dio su nombre real. Decía haber recibido revelaciones directas de entidades antiguas que precedían al cristianismo. Según los testimonios, el pastor afirmaba que el mundo estaba corrompido y que solo su comunidad sobreviviría a una purga espiritual inminente. El pastor a su congregación les prohibió contacto con familiares, uso de relojes, medicamentos y sobre todo oraciones tradicionales. Las noches se dedicaban a rituales de invocación, donde se apagaban todas las luces y los miembros repetían frases en un idioma que nadie reconocía. Los niños eran obligados a participar. Quien se negaba era castigado. Los castigos no eran golpes visibles, eran peores. Las personas que desobedecían eran encerrados durante las horas en una pequeña cabaña subterránea, conocida como el Silencio. Ahí, según varios sobrevivientes, se escuchaban lamentos, susurros, golpes desde las paredes. Una mujer declaró ante el Ministerio Público que no estaba sola ahí abajo. Algo respiraba conmigo. Después de esas sesiones, las personas salían desorientadas, obedientes. rotas. En 2015, un joven de más o menos 19 años se enfermó gravemente. La comunidad pidió atención médica. El pastor rotundamente lo negó. Dijo que estaba poseído por la duda. Debido a la terquedad del pastor, el joven murió esa misma noche. Su cuerpo fue enterrado sin notificar a las autoridades. A partir de ese día, los rituales cambiaron por completo. Se volvieron más largos, más violentos, más oscuros. Exintegrantes relataron un ritual llamado la apertura. Se realizaba en fechas específicas, siempre de madrugada. Incluía líquido vital animal, ayunos extremos, repetición de nombres que no podían pronunciarse en voz alta. Durante uno de esos rituales, varios participantes comenzaron a convulsionar. Uno de ellos gritó una frase que quedó registrada en una denuncia posterior. No es un ángel, nunca lo fue. Una mujer logró escapar. Caminó durante horas hasta llegar a una carretera y fue auxiliada por policías municipales. Su declaración fue suficiente para que las autoridades intervinieran el cerro. Lo que encontraron fue clasificado como perturbador. Restos de animales, altares improvisados, cuadernos con símbolos y fechas, grabaciones de audio con cánticos nocturnos. El pastor nunca fue encontrado. Los niños rescatados necesitaron atención psicológica prolongada. Muchos no sabían su edad real, no reconocían a sus familiares. Por las noches despertaban gritando. Uno de los psicólogos declaró: no era solo manipulación, había un miedo profundo a algo que ellos creían real. La comunidad fue desmantelada, el cerro quedó abandonado. Hoy, la vigía sigue cerrada. Habitantes de comunidades cercanas aseguran que por las noches
Se ven luces, se escuchan cantos y a veces una voz que llama desde la cima. Las autoridades nunca dieron una versión completa, pero entre los archivos quedó una advertencia escrita por uno de los investigadores. No todos los cultos buscan salvación. Algunos solo buscan obediencia y otros algo que nunca debió ser llamado. Híjole, familia, qué terrible y aterrador es todo lo que pasó en esa historia. Es lo que acabamos de hablar hace unos momentos, familia. Cuando el fanatismo se mezcla con otras cosas, por ejemplo, con creencias, con religión, puede ser algo sumamente peligroso. En este caso, no sé la verdad cómo esas personas, o sea, ese poder de convencimiento que tienen esas personas para atraer hacia ellos esas personas que los siguen, que hacen las cosas, digamos, sin cuestionar nada, al pie de la letra, confiando en que realmente fueron tocados por un ser divino, por un ser de bajo astral, por un ser extraterrestre, por lo que sea que ellos quieran creer. Pero me sorprende muchísimo el poder de convencimiento que tienen estas personas. Es algo para, realmente es algo para estudiarse. Aunque es bien sabido que estos personajes, como el padrino de esta historia, buscan a personas vulnerables, personas que están pasando por un momento complicado en sus vidas, que están vibrando bajo y en el cual son vulnerables para, digamos, ser manipulados y atraídos a este tipo de cosas, a este tipo de sectas, de cultos. Familia, debemos de siempre tener bien presente en el ser en el cual creemos, en el caso, un servidor en Dios, poner nuestra vida en sus manos y pedirle que nos aleje de todo este tipo de cosas que sin duda son cosas que generan mucho miedo y traen mucho mal al mundo, porque han ocurrido catástrofes, pérdida de vidas humanas terriblemente. Bueno, familia, vamos a proceder a contar la segunda historia. En este caso, la historia ocurrió, eh, bueno, fue nombrada el caso del culto del desierto de Sonora. Ocurrió, como ya se dijo, en Sonora, México, más o menos entre los años 1998 y 2003. Hay cultos que prometen salvación, otros prometen poder y hay algunos que prometen trascender la condición humana, incluso si el precio es la vida misma. Esta historia ocurrió entre finales de los años 90 y principios de los años 2000, en una zona desértica del norte de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. Durante años, nadie supo lo que pasaba ahí. Cuando las autoridades finalmente intervinieron, ya era demasiado tarde. En medio del desierto existía un predio conocido como el refugio. No tenía letreros, no tenía cercas, solo construcciones improvisadas de madera, lámina y piedra. Ahí vivía un grupo reducido de personas. Eran aproximadamente entre 20 y 30, los cuales se encontraban completamente aisladas del exterior. No usaban nombres reales, se llamaban entre ellos hermanos y guardianes. El líder era un hombre conocido como el maestro. Decía que recibía conocimiento de un antiguo ser, seres no humanos, que habitaban
en este caso bajo la tierra del desierto. Según documentos encontrados después, el maestro enseñaba que el cuerpo era solo un recipiente. El alma podía fortalecerse a través del dolor y la muerte no era un final, sino una liberación. El grupo rechazaba cualquier religión tradicional. No había cruces, mucho menos Biblias, solo símbolos dibujados en el suelo y paredes, siempre orientados hacia el norte. Para demostrar lealtad, los miembros debían superar ciertas pruebas. Estas podían incluir ayunos de varios días bajo el sol, encierros prolongados en cuartos oscuros y privación total del sueño. Los sobrevivientes declararon que Tras varios días, las personas comenzaban a escuchar voces, ver figuras en el desierto y sentir presencias a su alrededor. el maestro decía, Ellos ya están aquí. Son los débiles, no los escuchan. con el tiempo, las pruebas evolucionaron. Se introdujeron rituales con líquido vital de animales, realizados siempre por las noches. Los participantes debían colocarse en círculos mientras el maestro recitaba frases en idiomas desconocidos. Algunos miembros aseguraron que, durante esos rituales, el aire se volvía pesado, la temperatura descendía abruptamente y se escuchaban sonidos bajo la tierra. Un exintegrante declaró, No era sugestión. Algo respondía. aproximadamente en el año 2001, una mujer comenzó a cuestionar las prácticas. Dijo sentir miedo, pidió regresar con su familia. El maestro afirmó que estaba contaminada. Esa noche fue sometida a lo que llamaban desprendimiento. Nunca volvió a ser vista con vida. Su desaparición jamás fue denunciada. Tras esa muerte, el culto cambió por completo. El maestro aseguró que los seres habían aceptado la ofrenda y a partir de entonces se cavaron fosas en el predio, se prohibió hablar del pasado y se estableció que algunos miembros no regresarían. Entre el 2001 y el 2003, al menos 3 personas desaparecieron dentro del culto. En 2003, un familiar denunció la desaparición de un joven que había sido visto rumbo al desierto. Las autoridades realizaron un operativo. Lo que encontraron fue descrito como una escena extrema de un ritual. Restos humanos enterrados sin ataúd, altares repletos de huesos, grabaciones donde se escuchaban gritos y cánticos, y textos donde se hablaba de entregar cuerpos para abrir portales. El maestro nunca fue localizado. Se cree que huyó al desierto o quizás cruzó la frontera. El terreno fue clausurado de inmediato, pero habitantes de la zona aseguran que por las noches miran fogatas donde no vive nadie. Se escuchan voces cuando el viento sopla fuerte y que algunos animales evitan pasar por ahí. Lo que se vivió en ese lugar
No era un culto religioso, era una estructura de obediencia absoluta y alguien, o algo se benefició de ello. familia, no tengo palabras para describir lo aterrador que me parece todo lo que se puede vivir en un culto. Imaginemos el siguiente escenario, que una persona eh, la cual alguien le empieza a hablar, no, pues yo fui tocado por fulano ser, por ejemplo, un dios, un ángel, un extraterrestre, un ser del bajo astral, no lo sé, dependiendo de las creencias. Y digamos, comienzo a buscarte convencer. Y yo siguiendo mis ideales, pues, creo en ti y te comienzo a seguir. Pero resulta que ya estando dentro de ese culto, empiezo a ver cosas que no me gustan, se comienzan a hacer cosas raras y, e intento salirme. Vaya problema en que estoy metido, porque seguramente pues no iban a dejar salirme al menos con vida. Por eso, familia, repito, más a los jóvenes que son vulnerables, que son, por ejemplo, es muy común que los jóvenes pensando, no pasa nada, caigan en la curiosidad, por ejemplo, de jugar a la Ouija. Hoy en día han dado de nuevo muy de moda entre los jóvenes y repito, jugar es un verbo que no se le debería de utilizar. Es todo lo contrario, es algo sumamente peligroso porque eres un portal y no sabes quién te va a estar esperando del otro lado. Pero bueno, familia, antes de continuar con la siguiente historia, les quiero platicar una anécdota que me pasó hace un par de días, de hecho un par de semanas, mejor dicho, y como no había grabado episodio no se les había contado. Hace pues un par de semanas, como les dije, fuimos al rancho de mi esposa. Mi perrito Sony estaba ahí en el rancho, estaba durmiendo afuera. Eran aproximadamente las 12:01 de la madrugada y tuve necesidad de ir al baño. Así que me levanté y me dirigí rumbo al baño. Cuando estaba por llegar al baño, resulta que está una ventana gigante a un lado y escucho que Sony comienza a ladrar. Pero comienza a ladrar como esa vez cuando él mira algo que puede comprometer nuestra seguridad, así muy efusivo, muy a la defensiva, esperando atacar. Lo miré que estaba ladrando con mucho desespero, con mucha ansia, y de repente miré como si alguien le hubiera tirado un golpe porque él se avienta hacia atrás, así como cuando se preparan para pelear, y gruñe y se lanza como queriendo morder a algo o a alguien. Hace esa escena repetida cuando de repente comienza Sony a caminar hacia atrás, gruñendo, pero ya no hace una posición como de miedo, aterrado. Honestamente, no llevaba el teléfono en mi bolsa, pero se me ocurrió grabar. Pero igual que bueno que no pude grabar porque a lo mejor si hubiera grabado y miro algo raro por ahí, no sé cómo me ha ido, cómo hubiera resonado con familia. Pero fue algo muy aterrador que me tocó ver. Cómo miré a mi perrito, que ya va a cumplir pues un año, está totalmente a la defensiva, en plan de atacar, de defendernos, y de repente muy asustado. Y no había nada, al menos visible para nosotros. Se lo dejo de tarea, familia, que creen ustedes que haya sido. Yo no me lo quisiera ni siquiera imaginar. Familia, vamos a proceder a contar la última historia. En este caso fue nombrada El culto de la purificación. Ocurrió en Ocampo, Chihuahua, más o menos en el año 2018-2019. En los pueblos pequeños todos se conocen y cuando algo extraño ocurre, se siente antes de entenderse. Esta historia sucedió en Ocampo, Chihuahua, una ciudad minera donde el silencio de la noche solo la rompen los perros, y en este caso, los rezos. Porque durante meses, en una casa común, se practicó un culto que terminó en una muerte de todos.
La vivienda estaba en una colonia popular. Nada la distinguía desde afuera. Pero los vecinos declararon después que, por las noches, se escuchaban oraciones largas, a veces cantos repetitivos y otras veces gritos ahogados. La familia que vivía ahí decía que eran rezos de sanación. Según la investigación ministerial, el líder del grupo, un hombre adulto, sin antecedentes religiosos oficiales, afirmaba tener revelaciones directas. Decía que el cuerpo humano podía ser poseído por energías oscuras, que la enfermedad era señal de una corrupción espiritual y que el líquido vital era el medio para expulsar al mal. No hablaba de demonios con nombres específicos, hablaba de impureza. Y eso lo hacía más creíble para sus seguidores. La víctima en esta historia fue una mujer cercana al grupo. Testimonios judiciales revelan que fue sometida durante una oración prolongada, le ataron las manos para evitar que el mal escapara y se usaron objetos punzocortantes consagrados. Los presentes declararon que no la vieron como un ataque, sino como un acto necesario. La autopsia confirmó múltiples heridas, realizadas en este caso mientras la víctima aún se encontraba con vida. Después del ritual, nadie llamó de inmediato a emergencias. Los implicados permanecieron en casa. Algunos rezaban y otros lloraban. El líder dijo que ya era tarde. El cuerpo había fallado, no el espíritu. Cuando finalmente llegaron las autoridades, la escena estaba alterada, pero aún había veladoras encendidas y símbolos improvisados. Durante el interrogatorio, algo inquietante dejó pasmados a los peritos. Los participantes de esa congregación no mostraban culpa, repetían frases idénticas y decían haber actuado por amor. Uno de ellos declaró: Si no lo hacíamos, el mal se iba a pasar todos nosotros. los psicólogos concluyeron que el grupo había sufrido un proceso de adoctrinamiento severo. Tras hacerse público el caso, quedó marcado fuertemente. Vecinos declararon que ya sospechaban de esa casa, habían escuchado golpes y rezos, y que nadie imaginó un ritual tan letal. La casa fue abandonada. Aún hoy, según reportes locales, nadie quiere rentarla. Este culto no tuvo símbolos antiguos, no tuvo altares elaborados y no tuvo un nombre poderoso. Y precisamente por eso fue tan peligroso, porque se disfrazó de fe cotidiana, de ayuda, de sanación. Y cuando la sangre tocó el suelo, ya era demasiado tarde. Con estas historias, familia, que hemos contado de los cultos, las últimas han estado durísimas porque han costado vidas humanas. Y repito, no sé cómo estos líderes de esos cultos tienen esa capacidad para encontrar o para identificar tan fácilmente personas vulnerables que suelen ser manipuladas para su beneficio. En este caso es totalmente lo que pasó.
Familia, debemos tener muchísimo cuidado con todo esto, no dejarnos llevar por fanatismo, no creer ciegamente lo que alguien nos dice. Por ejemplo, si llega una persona y te dice, yo tengo la verdad absoluta, corre, porque está mintiendo. La única persona, el único ser que tiene la verdad absoluta es Dios. Y Dios no te impone. Dios te da libre albedrío para que tú estudies, analices, comprendas las cosas y tomes decisiones. Generalmente estos cultos utilizan esa congregación de personas porque imagínense tener 20, 30 o 40 personas orando con fe, pidiendo la concentración de energía de todos vibrando al mismo nivel, con la misma intensidad para buscar conseguir aquello. Es indiscutiblemente el mejor de los escenarios para hacer o pedir, eh, atraer, mejor dicho, a un ser de bajo astral o para pedir cosas malas, o mejor dicho, que serán mal utilizadas por el jefe del culto, familia. Híjole, qué impactante historia, me dejan completamente sin palabras. Espero la estén disfrutando bastante como un servidor, familia. Familia, ya con esta historia llegamos al final del episodio. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que al igual que a mí hayan sentido ese estrés, esa ansiedad, esa impotencia por no poder hacer nada, por sentir que cómo fue posible que todas esas personas lo vivieron, no fueron capaces de darse cuenta de lo que estaba pasando y salir de ahí. Son sentimientos encontrados que generan muchas cosas en uno. Bueno, familia, saben que los quiero mucho a todos, pero especialmente queremos a todos aquellos que escuchan el episodio completo, que llegan hasta el final. Así que les voy a pedir por favor que nos comenten qué les pareció el episodio, si han escuchado alguna historia en su comunidad de sectas, en este caso de cultos, nos las cuenten, tengan por seguro que los vamos a leer y que le vamos a contestar a la brevedad. Esta noche no hablamos de leyendas lejanas ni de cuentos exagerados. Hablamos de personas reales que creyeron que podían mirar al abismo sin consecuencias. Los cultos prohibidos no empiezan con líquido vital, ni con gritos. Empiezan con promesas, con la idea de pertenecer, con la falsa sensación de control. Pero todos tienen algo en común. Cuando cruzas cierto límite, ya no decides tú. Muchos de los lugares que mencionamos hoy siguen en pie. Casas abandonadas, bodegas vacías, cuartos, entre otros. Y aún así, nadie entra, porque hay rezos que no se olvidan y nombres que, cuando se pronuncian demasiadas veces, aprenden a responder. Recuerda esto: no todo lo que escucha quiere ser escuchado. No todo lo que observa quiere ser visto. Y no todo lo que se invoca acepta volver. Esto fue Frecuencia Extra Normal, donde no romantizamos la oscuridad, la exponemos. Buenas noches. Y si alguna vez escuchas tu nombre en la oscuridad, no respondas. Chao, familia.